¿Alguna vez te has detenido a pensar que todo lo que respiras, comes y hasta lo que usas para vestirte o transportarte depende de un proceso invisible que ocurre en silencio dentro de las hojas de una planta? La vida en la Tierra literalmente se sostiene de diminutas fábricas solares que no cobran nada por mantenernos vivos. Ese proceso tiene un nombre que suena casi poético. Hoy todo cabe en la fotosíntesis. Bueno, pues la fotosíntesis es el mecanismo biológico mediante el cual organismos como las plantas, algas y algunas bacterias capturan energía de la luz solar y la transforman en energía química. Dicho más sencillo, convierten rayos de sol en alimento. El proceso general se resume en una ecuación que seguramente alguna vez viste en la escuela, pero que pocas veces se reflexiona en toda su magnitud. 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más luz dan como resultado una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Es decir, el dióxido de carbono más agua impulsados por la energía de la luz dan como resultado glucosa y oxígeno. Glucosa para que la planta crezca y oxígeno para que tú y yo podamos respirar. Este milagro bioquímico ocurre en dos etapas. La fase lumínica, en donde tienen lugar los tilacoides de los cloroplastos, la clorofila y algunos otros pigmentos capturan fotones de luz. Aquí ocurre la fotólisis del agua, de la molécula de H2O, o sea, de agua, se rompe, liberando oxígeno, y se producen moléculas de energía, ATP y NADPH, que luego se usarán como moneda energética. Y la segunda es la fase oscura o el ciclo de Calvin, el cual ocurre en el estroma del cloroplasto y no necesita luz directamente, sino el ATP y NADPH obtenidos antes. El dióxido de carbono se fija y a través de varias reacciones se construye la glucosa. En otras palabras, primero se carga la batería con la luz y después esa batería se usa para fabricar el alimento. Ahora, no todas las plantas hacen fotosíntesis de la misma manera. La evolución ha generado diversas estrategias para adaptarse a diferentes ambientes. Primero, tenemos a la fotosíntesis C3. Esta es la más común, está en la mayoría de las plantas.
El primer producto de la fijación de esta es una molécula con 3 carbonos, de ahí su nombre. Pero el problema con esta es que en climas muy cálidos y secos, este tipo pierde eficiencia porque la enzima rubisco puede fijar oxígeno en lugar de dióxido de carbono. Después tenemos a la fotosíntesis C4. Esta está presente, por ejemplo, en el maíz, la caña de azúcar y en pastos tropicales. La planta concentra dióxido de carbono en ciertas células para evitar el error de la anterior, el error de la rubisco. Esta es más eficiente en ambientes con altas temperaturas y mucha luz. Y por último, tenemos a la fotosíntesis de tipo CAM. Esta es típica de plantas desérticas como cactus y suculentas. En esta, las plantas abren sus estomas de noche para captar dióxido de carbono, almacenándolo en forma de ácidos orgánicos. Y durante el día, cuando hace calor, cierran los estomas para perder la menor cantidad de agua que se pueda y realizan la fotosíntesis con lo que guardaron. Esta es una gran estrategia de supervivencia contra la sequía. Y bueno, después de haber oído cómo se escucha, al menos para mí, la fotosíntesis, pasemos a algunos datos curiosos. El primero es sobre animales. ¿Tú sabías que la babosa marina Elysia chlorotica es capaz de robar, por así decirlo,
cloroplastos de las algas que consume y mantenerlos funcionales en sus propios tejidos. Esto le permite realizar fotosíntesis y sobrevivir meses sin alimentarse, alimentándose únicamente de luz solar. También algunas especies de salamandra tienen una relación simbiótica con algas dentro de sus embriones. Las algas realizan fotosíntesis y producen oxígeno que ayuda al desarrollo del embrión. O sea que hay animales que también pueden hacer fotosíntesis, aunque con un poco de trampa, pero lo hacen. Pasemos al siguiente dato, y es sobre los océanos. ¿Sabías tú que los océanos producen la mayor parte del oxígeno que está en el planeta? Aunque solemos pensar en los bosques como los pulmones del planeta, en realidad el 70% del oxígeno que respiramos proviene del fitoplancton marino, el cual es un conjunto de organismos microscópicos que hacen fotosíntesis en la superficie de los mares. El siguiente es la similitud con nuestra sangre. La clorofila, que es el pigmento esencial para la fotosíntesis, tiene una estructura química muy parecida a la de una hemoglobina en los animales. La única diferencia en la clorofila es el átomo central de magnesio, mientras que en la hemoglobina hay hierro. El siguiente es sobre la primera gran catástrofe causada por la fotosíntesis. Hace unos 2.400 millones de años, las cianobacterias empezaron a liberar oxígeno a la atmósfera, en la que se conoce como la gran oxidación. Paradójicamente, ese oxígeno fue tóxico para muchas formas de vida primitivas y provocó una extinción masiva. Al mismo tiempo, permitió la aparición de organismos más complejos. Después tenemos la eficiencia de la fotosíntesis. Sorprendentemente, la fotosíntesis no es tan eficiente como podríamos pensar. Solo alrededor del 1 al 2% de la energía solar que llega a una hoja se convierte en biomasa. Aún así, esto es suficiente para sostener toda la vida terrestre. Y por último, algo de inspiración tecnológica. Algunos científicos están desarrollando la llamada fotosíntesis artificial, buscando imitar el proceso para producir energía limpia o incluso combustibles a partir de la luz solar. Es como una forma de copiar a la naturaleza para resolver nuestras crisis energéticas. Y bueno, para ir cerrando este podcast, es importante decir que la fotosíntesis no solo alimenta a la planta, sino que es la base de todas las cadenas tróficas. Sin ella, no existirían herbívoros, por ende carnívoros, ni nosotros. Así que la fotosíntesis no es solo una reacción química, es un recordatorio de que la vida se construye a partir de la luz, de que cada respiro que tomamos fue preparado por una hoja, una alga o una bacteria miles de millones de veces antes de llegar a nosotros. En un mundo donde hablamos tanto de energía, crisis y futuro, tal vez la lección más sabia siga estando en lo que las plantas hacen en silencio: transformar la luz en vida. Esto fue Todo Cabe en un Podcast. Yo soy Manelik y nos vemos en el siguiente episodio.